KO. Bienvenidos, gente, aquí comienza otra clase más. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Recuerden que lo último que analizamos fue el discurso expositivo. Y en esta ocasión conoceremos otro tipo de texto o de discurso. Por este motivo, esta clase la comenzamos con imágenes totalmente controversiales y con el mensaje de la gran cantautora chilena Evelyn Cornejo, quien en su letra nos dice que somos incapaces de tener opinión. Y ahí está la conexión con esta clase. La pregunta es, ¿qué tipo de texto es el que aborda las opiniones? ¡Exacto! Entonces, sin más preámbulo, ustedes en sus cuadernos van a colocar como título, adivinen, discurso o texto argumentativo. Creo que es muy obvio que sí. Objetivos. Dice que estos son conocer el concepto, las características y los componentes de los textos argumentativos. Y también diferenciar entre un texto argumentativo y uno expositivo. Claro, porque entre otras cosas, lo ideal es que entiendan lo importante que es el espíritu de la argumentación en la formación de una sociedad con pensamiento crítico. ¿Copiaron ya? Perfecto, empezamos esta clase entonces con el concepto de discurso argumentativo. Dice que es un tipo de texto que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o rebatir un punto de vista, o bien para convencer a un interlocutor de la autenticidad, es decir, de la validez de una idea o tema determinado por medio de un razonamiento. Por lo tanto, es una técnica orientada hacia el receptor, como el siguiente caso. Con respecto a la nueva previsión, siempre es interesante escuchar otra opinión. Yo entré a Provida y usted se preguntará por qué. Bueno, en primer lugar porque es la administradora más grande. En segundo lugar porque su directorio está formado por personalidades de gran trayectoria en el mundo de las finanzas y porque sus accionistas son empresas importantísimas que me ha tocado conocer de cerca. Esas son las razones por las cuales yo entré a Provida y creo que hay que tomarlas en cuenta. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Aquí nos damos cuenta cómo don Francisco da motivos o razones para convencer de que su AFP es la mejor. A todo esto, como dato, por grabar ese comercial le pagaron el equivalente a 4 años de lo que ganaba en Canal 13. Y ya en ese entonces, en 1981, era el rostro mejor pagado de la televisión. Así que calculen. ¿Qué dice el público? Pasamos a las características del discurso argumentativo. La primera tiene que ver con el propósito comunicativo. Aquí, el emisor busca convencer o persuadir al receptor sobre una idea. Bien distinto al propósito comunicativo de los textos expositivos, que buscan informar. En cambio, el argumentativo busca opinar. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Y aquí atentos porque a simple vista pueden parecer lo mismo, pero hay una leve diferencia entre convencer y persuadir. Se convence cuando se entregan razones o argumentos lógicos o comprobables, y se persuade cuando se apela a razones subjetivas o emotivas. Analicemos la diferencia con los siguientes casos. Ejemplo de convencer sería como argumentar que fumar es malo porque produce afectaciones o problemas pulmonares. Papi, 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 deja de fumar. Claro, porque hay estudios médicos de sobra que avalan esta opinión. Por ende, es un argumento lógico y comprobable. A diferencia del siguiente caso, ejemplo de persuadir. Fumar es malo porque se ve mal. Su argumento es más básico y es meramente una percepción personal. Dice que se ve mal, que no se ve estético o atractivo, pero es subjetivo y no tiene ningún peso en algún estudio científico. Veamos el siguiente ejemplo y la idea es que tú entiendas si se utiliza un argumento que busca convencer o persuadir. Voy a leer solamente
Alemania trabajan 26 horas a la semana, Dinamarca 27, Noruega 27, Francia 28, Luxemburgo 29, Bélgica 29, Suiza 30, Suecia 30, Austria 31. Todos trabajan menos de alrededor de 30 horas a la semana y nosotros estamos discutiendo bajar de 45 a 40. Mire, dos cosas. Espérate. Sí, perdón. Le voy a decir otra cosita que tengo aquí, pues, sí, para que discutamos. El economista Rafael Sánchez, actual coordinador laboral del Ministerio de Hacienda, dice que en el periodo que se implementó la bajada de 48 a 45 horas semanales, no hubo, palabras textuales, no hubo impacto en los trabajadores ya contratados. Entonces, cuando el abogado Daniel Stingo argumenta a favor de la reducción de la carga horaria laboral, entrega argumentos que buscan convencer o persuadir. Exacto, convencer, porque entrega razones lógicas y comprobables a través de estadísticas o realidades comparativas con otros países, y además cita a un economista. Y por último, y no menor, Stingo es abogado laboralista, algo debe saber del tema. Como dato, luego de cuestionar al ministro del Trabajo en este programa, TVN decidió cesar el contrato del abogado. Juzguen ustedes. La segunda característica del discurso argumentativo es el tema. Dice que el tema que origina un texto argumentativo debe ser fundamentalmente polémico o controversial. En estricto rigor, se puede opinar de cualquier tema, desde cosas triviales como si es que Dark es efectivamente la mejor serie de Netflix, o sobre temas más controversiales, los denominados tema país, como el sistema de salud chileno. ¿Aló? ¿Aló, consultorio? Sí, dígame. ¿Sabe que quería pedir una hora para un torrino porque me duele la garganta? Parece que estoy medio resfriado. Ah, perfecto. ¿Le puedo dar para el 30 de octubre, le parece? Ya, pero si recién estamos en enero, po. Si queréis más, po, guacho. En conclusión, el tema mientras más sacarronchas sea, más producirá debates u opiniones. La siguiente característica es el lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje en el discurso argumentativo? Este es un lenguaje contestatario, con verbos que expresen, lógicamente, opinión, tales como creer, pensar, saber, entre otros. Yo creo que una nueva constitución, bla 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 bla, yo pienso que los sueldos de los parlamentarios, y así, pero siempre manteniendo el respeto. Con respeto, ¿ah? Y la otra característica también es clave, la subjetividad. Dice que la visión de los hechos en estos textos es totalmente subjetiva, puesto que la argumentación se basa en opiniones y las opiniones son personales. Mi solución para la crisis es que el Estado les dé muchos millones a los empresarios para que contrate a cesantes y a pobres que andan botados en las calles. Dicen por sus medios que la cosa está muy mal. Las opiniones dependen de nuestras creencias, de nuestra visión de mundo, de nuestras experiencias, ideologías políticas, filosofía de vida, gustos personales, etc. Y aquí radica entonces otra gran diferencia con los textos expositivos que son objetivos. En cambio, el argumentativo es subjetivo. Ejemplo de estas dos características en el siguiente video. Pero aplicándolo directamente. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo. En verdad, la gente está en otra, la gente, el chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ve muy perjudicada. Clemente Pérez analizando las evasiones masivas a un par de días que estas comenzaran y antes de que se transformaran en el estallido social del 18 de octubre. Utiliza entonces un razonamiento subjetivo porque es su particular y poco certero punto de vista acerca de la evasión que comenzaron los estudiantes por el alza de los 30 pesos. Y la última característica que revisaremos son los tipos de textos argumentativos. Entre estos encontramos, por ejemplo, críticas de prensa, editoriales, la publicidad, ensayos, críticas de cine, cartas al director y los que más me gustan, que son los debates, entre otros textos. Mira, le están entregando tarjetas de crédito a las dueñas de casa. Y como los sueldos no alcanzan, vivir con 200.000 pesos. Por eso cuando hablaba de economía delante, yo tengo magíster en economía. Señora Bachelet, yo tengo magíster en economía. Porque con su bono de 40 lucas tengo que llegar a fin de mes. Y no me alcanza. Gracias. No me alcanza. Llegamos a la tercera parte de esta clase que tiene que ver con los componentes del discurso argumentativo. El primero de ellos es el corazón de todo texto argumentativo, la tesis. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía.
No me refiero a esas tesis, el colectivo feminista chileno cuyo mensaje y manifestación ha inspirado a las mujeres de todo el mundo, sino más bien esta otra tesis, la que consiste en la proposición del emisor frente a un tema polémico, es decir, su postura y la opinión que busca que acepte el receptor. La tesis articula todo el discurso argumentativo, o sea que todo el texto se desarrolla en base a la tesis u opinión general. Puede estar en la introducción o en la conclusión. Y para identificarla, plantéate las preguntas de qué me quieren convencer en este texto o qué opina el emisor sobre el tema. Veamos el siguiente ejemplo. Sorprendió a mucha gente, pero digamos las cosas como son. Chile tiene problemas muy graves en materia de delincuencia, de mala calidad de la salud, mala calidad de la educación, falta de empleos, falta de oportunidades. El cambio de gabinete no contribuye en nada a resolver ninguno de esos problemas. Aquí Sebastián Piñera critica el cambio de gabinete del gobierno de Bachelet. ¿Cuál sería la tesis de su discurso? Que el cambio de gabinete que hizo Bachelet en ese momento no ayudó en nada a solucionar los problemas de fondo que tenía el país. Tesis identificada. Después de la tesis también está el componente llamado base. La base constituye un apoyo entregado a favor de la proposición o tesis, es decir, son los fundamentos. Típico que en las guías o las pruebas de desarrollo viene esta precisión. Fundamenta tu respuesta, es decir, explicar el porqué de las cosas. Sigamos con el mismo ejemplo anterior, identifiquen cuál es el fundamento o base de su discurso. Por eso yo noto que hay un verdadero divorcio entre las prioridades o las preocupaciones de la moneda y las prioridades y las preocupaciones de la gente. ¿En qué ayudó el cambio de gabinete? Su tesis era que el cambio de gabinete no ayudaba en nada a solucionar los problemas de fondo del país. Y su fundamento o base es que esto se debe a que las preocupaciones de la moneda no están en sintonía con las prioridades de la gente. Base identificada. El tercer componente del discurso argumentativo es la garantía. Esta dice que es una idea que explica, es decir, que garantiza por qué la base es pertinente para validar la tesis. Puede aparecer como puede no aparecer si se entiende que la garantía es muy obvia. Veamos si aparece en el discurso de Sebastián. Pero un gobierno, cuando hace un cambio de gabinete, tiene que pensar en la gente, tiene que pensar en el país. Desgraciadamente, yo siento que este gobierno no escucha, no corrige, no enmienda el rumbo y sigue con una porfía contumaz por un camino equivocado que ha provocado mucho daño a muchos chilenos. Retomando la idea, su tesis es que el cambio de gabinete de Bachelet no sirvió para nada. Su base que fundamenta la tesis es que el gobierno no estaba en sintonía con los problemas de la gente. Media novedad. Y la garantía sería cuando menciona que al hacer un cambio de gabinete hay que pensar en los problemas del país y este gobierno no lo hizo. Garantiza la base anterior. De cierta forma vuelve a redundar en la base o a explicar lo obvio. Ay, ahora ya entendí. Y finalmente el último componente del discurso argumentativo son los respaldos, que son datos corroborantes que sostienen los argumentos y provienen de todos los ámbitos del conocimiento a los que sea pertinente recurrir para fundamentar lo que estamos diciendo. Ciencia, moralidad, religión, cultura, etc. En el discurso se traducen en ejemplos, citas de autoridad, refranes, comparaciones, estadísticas, entre otros. Como el siguiente y último ejemplo. Tenemos que ser equilibrados y justos para reconocer que, mirado en la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambague, del planeta. Es que lo que pasa es que momentito. ¿Comparado con qué país? Porque usted está diciendo, mirándolo en perspectiva internacional, es uno de los mejores del planeta. ¿Comparado con qué país? Comparado con los países de la OCDE, evidentemente con todos los países latinoamericanos. ¿Comparado con los países de la OCDE? Por supuesto. Comparado con los países de la OCDE. ¿Es el mejor el sistema nosotros de salud somos público uno de chileno? los sistemas de salud más eficientes que, según el registro Bloomberg, según la estadística de la OECD, somos uno de los sistemas de salud más eficientes. Si bien es cierto entrega respaldos, hay que tener ojo con la manipulación de los datos, de las estadísticas y de la veracidad de dichas fuentes, sea quien sea que esté tratando de convencernos. Bien, espero que hayan captado cómo funciona en su globalidad el discurso argumentativo. Esta clase no busca lavar los cerebros de nadie, no pretende adoctrinar ni nada por el estilo, porque pensar en eso sería subestimar la inteligencia de cada uno de ustedes. Pero sí busca remecer y despertar su espíritu argumentativo para que sean ciudadanos críticos.
Tampoco la idea es que se vuelquen a criticar todo lo que se les cruce. La idea no es criticar por criticar, sino más bien tener la inteligencia para opinar y también para saber reconocer argumentos buenos y argumentos malos. Okidoki. Por mi parte me despido hasta la próxima clase, no sin antes dejar este mensaje musical de la semana. Que lo disfruten. Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV.